Shalom, shalom a todos que están mirándole hablar Davino Moshe Otero de los caminos de Israel. Él mismo decía, el que busca honores pierde su fama, el que no aumenta sus conocimientos disminuye su saber, el que no estudia merece la muerte, y el que abusa de su poder lo pierde. Si hay un Mishnah que aplica tan perfecta a la actualidad, es la Mishnah número 13 de este primer capítulo de Pirkei Avot. Déjame repetirlo, porque es potente y es cierto. El que busca honores pierde su fama. El que no aumenta sus conocimientos disminuye su saber, y el que no estudia merece la muerte, y el que abusa su poder lo pierde. La aspiración a la perfección. Lo hemos tenido en ocasión de subrayar que la segunda sentencia de Hillel en este capítulo está escrito en caldeo, y el que de nuestra Masejet contiene otras sentencias en este idioma, una del mismo Hillel, el que se encuentra en la Mishnah número 6 de la segunda parte y dos más en la última parte del tratado. Esto se debe que el caldeo era entonces la lengua popular, ¿sí? la lengua común del tiempo. Y cuando nuestros sabios deseaban que una máxima tuviese mayor difusión entre el pueblo, utilizaban dicho idioma. El sabio se refiere aquí al hombre que ha alcanzado una posición elevada en la vida. Este hombre que posee una gran sabiduría y que por lo tanto ha conquistado la fama, debe procurar alejar de su corazón la ambición, la vanidad y el afán de la gloria o de gloria. Dominar a la multitud resultaba agradable, halagüeño, pero nunca está lejos de peligro, pues esta dulce sensación de dominio alimenta a la ambición y se apodera de él y no tardará en cometer acciones extravagantes y perderá su buena reputación y se convertirá en blanco de las críticas y pasará por necio. No obstante, para que no pensamos que al reprimir la ambición ahogamos también otras ambiciones o aspiraciones, el sabio añada enseguidamente, el que no aumenta disminuye. Es decir, que no existe la inmovilidad, el desvenir es constante y tanto seguro como el pasado. Este desvenir afecta también a la aspiración moral o morales y anhelo de perfección, y el que no se esfuerza continuamente por progresar en el temor de Dios y no trata de perfeccionar sin cesar su pensamiento, sus palabras y sus acciones, retrocede inevitablemente. Hemos de procurar estar siempre alerta para enfrentar nuestra tendencia al mal y desarrollar, por el contrario, nuestro amor a la virtud. La mejor manera de conseguirlo consiste en desarrollar nuestras capacidades intelectuales y espirituales mediante el estudio de la Torá. Ahora bien, la Torá dice, Im ta'asevini yomayim esbeja. Si me dejas durante un día, yo te dejaré dos. Los sabios añaden que cuando alguien camina hacia el norte y se cruza con otra persona que se dirige hacia el sur, una hora después del encuentro habrá 2 horas de distancia entre ellos. Lo mismo sucede con el estudio de la ley. No creas que puedes conservar los conocimientos que has adquirido si dejas de aprender. Tú te vas por un lado y la Torá por otro. Os alejáis en dirección opuesta y al cabo de poco tiempo
te encontrarás que estás muy lejos de larga distancia de ella. En el ámbito de la vida espiritual, no puede haber interrupción, solo hay progreso o retroceso, enriquecimiento constante o rápido olvido. Y así nos enseña el Mishnah 13 y continuamos. Considerando que es tan fácil adquirir el conocimiento y de la Torá y por el contrario tan fácil perderlo, que el alumno debe de estudiar sin tregua desde la niñez hasta el último suspiro de su vida. Algunos podrán sentirse incapaces de llevar a cabo tan pesada tarea y ceder a la tentación de renunciar definitivamente a emprenderla. Por eso añada el sabio: el que no aprende merece la muerte. La vida entera del judío tiene su justificación en las enseñanzas divinas. Solo esta le da el valor, y por lo tanto el que descuida el estudio comete un suicidio espiritual. En cambio, el que se dedica a su esfuerzo y considera como un honor sufrir por él, el que ama el estudio de la ley como si se tratara de una mujer querida, goza de la verdadera vida en este mundo y haya una felicidad insuperable en la vida eterna. Todas las calamidades de nuestra época, ya sea apostasía del judaísmo positivo, que tantos estragos ha causado en las últimas décadas, o una indiferencia y falta de entusiasmo a la religión de nuestros padres. Todas estas calamidades, repito, se deben casi siempre a que la gente descuida el estudio de la Torá. Hubo una época más espantosa para los judíos que todos los anteriores, y ojalá que no volvamos a conocer otra igual, y me refiero a las persecuciones de Adriano. Estudiar la Torá era entonces un crimen castigado de muerte, y también lo era a la práctica de los mandamientos divinos. En estas circunstancias los sabios más eminentes de Israel se reunieron en secreto en un bojardilla de un tal Netzitzach para decidir qué actitud convenía adoptar. En el Yerushalmim Shevi'it, capítulo 4, Halaja 2, se preguntaron qué era más importante para la conservación de Israel, hacia dónde tenían que orientar sus esfuerzos. ¿Qué había que hacer? ¿Poner en práctica minuciosamente los mandamientos de Dios o dedicarse al estudio, a estudiar la ley? Su decisión fue unánime. El estudio de la Torá era prioritario, ya que sin él no hay vida religiosa. El hombre que estudia el texto sagrado se siente impulsado a cumplir con los mandamientos. En cambio, el que no estudia no puede desarrollar una vida religiosa si se suicida espiritualmente. Sin embargo, por muy importante y primordial que sea el conocimiento de la Torá, no se debe de abusar de él. El que estudia no para aprender y enseñar, sino para conseguir ventajas materiales, honores, poder o influencia, se destruye a sí mismo. Por eso Hillel añade: el que utiliza su corona como si fuera un instrumento, la pierde. Para que esa corona o diadema que lleva él, que ha estudiado la Torá, no le resulte aplastante, sus intenciones deben ser puras. Entonces la Torá le rodea con un resplandor divino, y le coma de felicidad aquí en el mundo futuro. Y aquí finalizamos Mishnah número 13. Gracias por estar con nosotros y recuerda de ser parte de los caminos de Israel, sencillamente uniéndote a nuestra entidad, que lo puede hallar en nuestra página de grupo por los medios sociales, o puede enviarnos un correo a loscaminosdeisrael@yahoo.com o a rabbiotero@yahoo.com. Que el Eterno me lo bendiga a cada uno de ustedes que miran y aprenden de estas increíbles lecciones de nuestros sabios. Que el Eterno le bendiga hoy, mañana y para siempre. Amén.